Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que nos acompañes en este tiempo con Dios, en donde meditamos la palabra de Dios. En este día tenemos el tema Testigos de la Inocencia. La lectura de hoy se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 22 al 39. Dado que es una lectura extensa, comenzaré con los versículos 26, 27 y 28, los cuales considero clave para explicar el tema. El resto de los versículos se mencionarán dentro de la explicación. Dice la palabra: y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Y cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Reflexionemos esta lectura. Antes tenemos que recordar que el reino visible de Dios en la tierra se estableció cuando David comenzó a reinar, primero sobre la casa de Judá y luego sobre todo Israel. El reino de David anunciaba el reino de Cristo. En el texto de hoy vemos cómo Joab se comportó de una manera muy diferente a su rey. Sin embargo, vamos a enfocarnos con base en la lectura de hoy en los atributos que David demostró como rey de Dios. Observamos que el rey de Dios es pacífico, es inocente, es bueno, es misericordioso, es manso. Decimos que es pacífico porque 3 veces, en 3 versículos, 21, 22 y 23, David envió a Abner por su camino en paz. David estaba en el proceso de establecer su reino y él buscaba unir las dos fracciones divididas, Israel y Judá. Cuando Abner vino a David con la promesa de ayudar a unir las dos casas, David extendió su paz a Abner. El conflicto que había existido entre ellos ahora había terminado. En lugar de conflicto, ahora había paz, ya que David recibió a Abner en su casa. El rey de Dios es inocente. Cuando Joab oyó que Abner había estado en Hebrón, comió con David, había hecho un pacto con David para traer a todo Israel al reino, y cuando acababa de irse, fue al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué lo has despedido de modo que se ha ido? Vosotros sabéis que Abner, hijo de Ner, ha venido para engañarnos y para saber nuestra salida y nuestra entrada y para saber todo lo que haces. Aunque Joab era el sobrino y el general de David, sus palabras a David fueron increíblemente inapropiadas. Joab fue totalmente irrespetuoso con su soberano, el rey David. La Biblia no dice cuál fue la respuesta de David a Joab. Sin embargo, Joab, sin que David lo supiera, envió mensajeros a Abner y lo mandó llamar a Hebrón. Volvió Abner y Joab lo tomó aparte y lo golpeó en el estómago, de modo que murió, y como dice el texto, lo hizo por la sangre de su hermano Asael. Obviamente, David escuchó lo que Joab le hizo a Abner. Inmediatamente quiso dejar claro a todos que era inocente. Él no tuvo nada que ver con la muerte de Abner. Por eso dijo en el versículo 28, yo y mi reino somos para siempre libres de culpa delante de Jehová por la sangre de Abner, hijo de Ner. Cuando el pueblo de Judá e Israel vieron la reacción de David ante la muerte de Abner, el texto dice en el versículo 37, entonces todo el pueblo y todo Israel entendieron aquel día que no había sido voluntad del rey dar muerte a Abner, hijo de Ner. David era inocente de todo mal y todo el pueblo entendió que David era inocente. Vemos también un atributo más, que el rey de Dios es bueno. Los versículos 31 y 32 dicen, entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que estaba con él, rasgad vuestras ropas y vestíos de cilicio, y llorad
delante de Abner. Y el rey David siguió el féretro. Enterraron a Abner en Hebrón, y el rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y todo el pueblo lloró. David dirigía a los dolientes en su calidad oficial de rey sobre todo su pueblo. David se aseguró de que Joab se uniera al público en duelo por Abner, y el mismo David abrió el camino en duelo por Abner, a quien había extendido su paz. Además, David se lamentó por Abner y ayunó por Abner. Está claro que estas lágrimas no eran para mostrarlo en público, sino que eran unas lágrimas de dolor genuino. Luego leemos en el versículo 36, y todo el pueblo lo notó y les agradó, como todo lo que hacía el rey agradaba a todo el pueblo. El pueblo vio que su rey David era bueno. También vemos que el rey de Dios es misericordioso. David extendió su gracia hacia Abner cuando vino a él buscando reconciliación. David despidió a Abner en paz. El rey David se estaba mostrando a sí mismo como un rey de misericordia con aquellos que acudían a él en busca de reconciliación. Y finalmente el rey de Dios es manso. David continuó diciendo en el versículo 39, y yo era manso hoy, aunque ungido rey. El punto de David es que mientras él era rey, podría haber tomado una acción fuerte. De hecho, fue amable. David fue amable con Joab y Abisai. Se necesita mucha fuerza para ser amable. Mientras que Joab y Abisai fueron asesinos a sangre fría, David no lo fue. Y a pesar de que podría haber ordenado que fueran juzgados por asesinato, en este caso dejó la venganza al Señor. ¿Qué aprendemos de esta lectura? Esta lectura nos recuerda que servimos a un rey perfecto, que los cristianos estamos siendo transformados a esa perfección. Tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. David nos muestra a Jesús antes de nuestra conversión. Estábamos en conflicto con Jesús, estábamos en guerra con Él, estábamos en lados opuestos, ya que estábamos en el reino de las tinieblas y Jesús estaba, por supuesto, en el reino de Dios. Pero Jesús nos reconcilió consigo mismo y con Dios. Nos extendió su paz y ahora vivimos en paz con Cristo nuestro Rey. Nuestro Rey, Jesús, es pacífico, inocente, bueno, misericordioso y gentil. Mostremos a las personas, mostremos al mundo al Rey Jesús y luchemos por vivir como hijos, como hijas de nuestro Rey. Gracias por su compañía, querida familia, que tengan un día bendecido.